Søren Kierkegaard nació en Copenhague en 1813, en un hogar donde la religión tenía el peso de una piedra eterna y el silencio era más profundo que cualquier sermón. Desde el primer día, su vida pareció marcada por una sombra que su propio padre, Mikael Pedersen Kierkegaard, había invocado años antes. Una maldición pronunciada en un momento de desesperación en las frías llanuras de Jutlandia, cuando insultó a Dios exigiendo respuestas a los sufrimientos que la vida le había impuesto. Para Søren, ese pecado paterno no era solo un rumor familiar, sino la explicación de por qué toda su existencia parecía inclinada hacia el dolor, la introspección y la angustia. Una angustia que más adelante transformaría en uno de los conceptos filosóficos más poderosos jamás formulados. Creció rodeado de libros, sermones y tragedias. Casi todos sus hermanos murieron antes de convertirse en adultos, y Søren observó cómo la muerte se paseaba por su familia con una familiaridad inquietante, como si estuviera reclamando una deuda pendiente. Su padre, envejecido por el remordimiento, le hablaba del pecado, de la culpa, del peso de la responsabilidad y de un Dios cuya mirada era tan severa como necesaria. Aquellas palabras, pronunciadas en la penumbra de una casa silenciosa, moldearon el espíritu de Søren como si fueran cinceles tallando mármol. Desde joven, comprendió que no estaba destinado a una existencia simple. Su mente era un torbellino de preguntas, dudas y tormentas internas. Mientras otros niños jugaban en los patios, él escribía en sus diarios sobre el significado de vivir, la inevitabilidad de sufrir y la extraña sensación de estar siempre a un paso del abismo. La fe, para él, nunca fue un refugio cómodo, sino una batalla diaria, un combate contra un Dios que exigía decisiones radicales y saltos a lo desconocido. Al crecer, comenzó a frecuentar las calles de Copenhague como un observador silencioso de la condición humana. Miraba los mercados, los cafés y los transeúntes con una mezcla de ironía, compasión y desconcierto, pensando que el mundo se movía por inercia sin detenerse a preguntarse qué significaba realmente existir. A los 20 años, Kierkegaard ya presentía que su destino sería el de un pensador solitario, incomprendido por su época, pero decidido a enfrentar los dilemas fundamentales de la vida con una honestidad tan brutal que rozaba la autodestrucción. Para él, examinar el alma humana era una tarea más sagrada que cualquier ritual de la iglesia. La muerte de su padre en 1838 fue el golpe final que le obligó a mirarse directamente al espejo de su conciencia, a preguntarse si también él estaba condenado a repetir el pecado familiar o si al contrario debía redimirlo a través de la verdad. Aquel duelo no lo hundió, lo convirtió en filósofo. Fue el momento en que decidió que su misión sería explorar el laberinto interior de cada ser humano, revelar el peso insoportable de la libertad, denunciar la falsedad de una sociedad satisfecha con respuestas simples y desafiar a su propio tiempo con una filosofía que no buscaba comodidad sino autenticidad. Y mientras caminaba solo por las calles estrechas de la ciudad, con las manos en los bolsillos y los ojos llenos de inquietud, Kierkegaard entendió algo que marcaría para siempre su obra: que la existencia no es un camino recto, sino una lucha silenciosa contra uno mismo, una batalla que solo los valientes están dispuestos a enfrentar. La verdadera revolución íntima de Søren Kierkegaard comenzó el día en que conoció a Regine Olsen, una joven de sonrisa luminosa y temperamento dulce que parecía venir de un universo completamente distinto al suyo. Un universo donde la inocencia todavía tenía espacio y donde el sufrimiento no era una sombra inevitable, sino apenas un rumor distante. Fue en 1837, en un salón de Copenhague, cuando sus miradas se cruzaron y Kierkegaard sintió, quizá por primera y única vez en su vida, una chispa de esperanza. Un destello de felicidad que lo descolocó por completo, como si la vida le estuviera mostrando que no todo estaba escrito, que el destino podía dar tregua, que incluso alguien marcado por la culpa y la melancolía podía aspirar al amor. Pero esa misma chispa también encendió en él una angustia profunda, una sensación de que no merecía esa alegría, de que su existencia atormentada era incompatible con la luz que Regine traía consigo. Aún así, no pudo apartarla de su corazón. Durante meses la cortejó con una torpeza encantadora, mezclando gestos de ternura con silencios incómodos, como si siempre estuviera calculando cada palabra para no revelar el abismo interior que lo acompañaba. Y sin embargo, Regine lo aceptó. En 1840 se comprometieron, y por un breve instante Kierkegaard creyó que podía ser un hombre común, que podía casarse, formar un hogar, y dejar atrás la sombra del pecado familiar que tanto lo perseguía.
pero pronto la idea de unir su destino al de ella lo llenó de un miedo existencial insoportable. Para Soren, amar a Regine significaba exponerla a la tormenta que él llevaba dentro. Su pensamiento no encontraba reposo, su fe lo llamaba a un sacrificio radical, su mente oscilaba entre la lucidez filosófica y la desesperación íntima, y su propia naturaleza lo obligaba a vivir en un estado constante de reflexión dolorosa. Cada día de compromiso aumentaba su convicción de que no tenía derecho a arrastrarla hacia el mismo abismo que él intentaba descifrar. Su amor era tan profundo que se volvió imposible. En un acto que marcó para siempre su vida y su obra, Kierkegaard rompió el compromiso de manera abrupta, casi cruel, entregándolo todo en una carta que aún hoy parece escrita entre lágrimas. Devolvió el anillo, se alejó de ella y se condenó a sí mismo a una soledad irreversible. Regine quedó devastada, y Kierkegaard también, pero él interpretó ese sufrimiento como un llamado superior, como si su destino fuese sacrificar su felicidad para cumplir una misión filosófica que solo él podía asumir. Se convirtió en un observador obsesivo de su propia tragedia, examinando la ruptura desde todos los ángulos posibles, tratando de justificar su decisión, pero también castigándose por ella. Durante los años siguientes su obra estuvo marcada por el fantasma de Regine. En cada libro, en cada seudónimo, en cada idea sobre el amor, la fe o la angustia, se siente la presencia de esa mujer que fue al mismo tiempo su salvación y su perdición. Para él la renuncia se volvió un acto de fe, una forma de decir que el amor más verdadero no siempre se consuma, que a veces la única manera de proteger a alguien es desapareciendo de su vida. Regine se casó años después con otro hombre y Kierkegaard la observó desde lejos con un dolor silencioso, convencido de que ese era el precio de su destino. Él tomó la pluma, ella tomó otro camino, y el filósofo siguió adelante con el único recurso que le quedaba: transformar su corazón roto en pensamiento. Así nació Kierkegaard, el filósofo de la existencia, el hombre que hizo de un amor imposible el fundamento emocional de una obra que cambiaría el rumbo de la filosofía para siempre. Después de romper su compromiso con Regine Olsen, Kierkegaard se arrojó voluntariamente a una especie de exilio espiritual que él mismo fabricó paso a paso, noche tras noche, caminando sin rumbo por las calles silenciosas de Copenhague, como si buscara en el pavimento mojado o en las sombras de los callejones una explicación para su propio sufrimiento, una clave secreta que le permitiera comprender por qué sentía que estaba destinado a renunciar a la felicidad ordinaria en nombre de una misión que ni siquiera él sabía expresar por completo. Aquellos paseos interminables se convirtieron en un ritual, una forma de pensar en movimiento, donde cada paso era una pregunta y cada respiración una duda existencial. Porque Soren se encontraba ahora en un punto donde todo lo que había construido emocionalmente se había derrumbado, y de esas ruinas comenzaba a levantarse un tipo de pensamiento nuevo, más íntimo, más desgarrador, más honesto. Un pensamiento que no buscaba complacer a nadie, que no apuntaba a la academia ni a las estructuras impersonales de la filosofía dominante de su época, sino a la experiencia viva del individuo que tiembla frente a su propia libertad, frente a su propia culpa y frente al miedo silencioso de existir. La ruptura con Regine no había sido simplemente una decisión personal, era para él una especie de sacrificio existencial. Un acto que lo separaba definitivamente del mundo cotidiano y lo condenaba a una relación profunda y conflictiva consigo mismo. Una relación donde el amor, la angustia y la fe se entrelazaban de forma inseparable. Por eso, mientras avanzaba por las calles frías, Kierkegaard pensaba que el sufrimiento era una especie de purificación, que su dolor no era algo que debía evitarse, sino una condición necesaria para comprender la verdad que buscaba desesperadamente. La soledad se convirtió en su compañera más íntima, una compañera cruel pero indispensable, y en ese aislamiento comenzó a escribir con una intensidad que asombraría incluso a quienes lo conocían. Llenaba cuadernos enteros con reflexiones que iban desde la psicología más profunda hasta las paradojas de la fe cristiana, pasando por análisis del amor, de la elección, del deber, de la libertad y de la terrible responsabilidad que implica ser uno mismo. Mientras la ciudad seguía su ritmo cotidiano, Kierkegaard se sumergía en un universo interior tan denso que parecía no tener fin,
un universo donde cada emoción se convertía en un concepto, cada duda en una idea, cada lágrima en una frase que más tarde se transformaría en uno de los pilares de la filosofía existencial. Sin embargo, aunque su pensamiento parecía avanzar sin descanso, su corazón seguía anclado a la figura de Regine, a su voz, a sus cartas, a los recuerdos de las tardes en que caminaron juntos hablando del futuro que jamás llegarían a compartir. Ella se convirtió en su secreto más doloroso y más inspirador, un fantasma que lo acompañaba en cada página y que, sin saberlo, se volvió una especie de musa trágica que daba forma a sus ideas sobre la renuncia, el sacrificio y la paradoja del amor. Kierkegaard comprendió entonces que el amor verdadero, para él, no podía consumarse en un matrimonio convencional, sino que debía vivirse en la interioridad, en la renuncia, en esa mezcla desgarradora de deseo y responsabilidad que, según él, elevaba el alma hacia una comprensión más profunda de su relación con Dios. Para Søren, la vida humana no se medía en éxitos ni en felicidad, sino en la capacidad de elegir lo correcto, incluso cuando esa elección destruye lo que uno más ama. Así nació su concepto de la angustia, como una condición inevitable de la existencia. Una angustia que no es simple miedo, sino una vibración espiritual que aparece cuando el ser humano se da cuenta de que es libre, de que puede elegir, de que su vida no está predeterminada y de que esa libertad es al mismo tiempo un regalo y una condena. La angustia, decía él, es como mirar desde el borde de un precipicio. No te da miedo caer, sino el hecho de saber que podrías lanzarte si quisieras. Esa posibilidad infinita es lo que lo atormentaba día y noche. Y mientras escribía, Kierkegaard desarrolló otro de sus grandes temas, la idea de que el individuo está siempre en tensión entre tres modos de vivir, tres esferas o etapas de la existencia que representan diferentes formas de relacionarse con el mundo. La primera es la vida estética, donde la persona busca placer, novedad, experiencias intensas, sin comprometerse con nada ni con nadie. Es una vida brillante pero vacía, una vida de distracción continua que evita enfrentar el verdadero peso de la libertad. La segunda es la vida ética, donde el individuo decide comprometerse con reglas, con deberes, con responsabilidades, abandonando la dispersión de lo estético para asumir un rol en la sociedad. Y la tercera, la más compleja y misteriosa, es la vida religiosa, donde la persona acepta la paradoja de la fe, donde se enfrenta a lo absurdo y se entrega a una relación personal con Dios que no puede explicarse racionalmente. Kierkegaard se concebía a sí mismo como alguien destinado a habitar este último nivel, un nivel que lo aislaba tanto del mundo estético del amor con Regine, como de la vida ética del matrimonio y la familia. Él sentía que su deber era radical, que debía responder a una llamada interior que no admitía concesiones. Y esa convicción lo llevó a escribir sus obras más importantes, muchas de ellas firmadas bajo seudónimos, como si necesitara múltiples voces para expresar los diferentes ángulos de su tormento interior. Durante este periodo, escribió compulsivamente, casi como si cada frase fuera una forma de sobrevivir al peso de su propia mente. Se levantaba temprano, escribía durante horas, salía a caminar, regresaba, seguía escribiendo. Vivía de forma austera, rechazando los placeres ordinarios, dedicándose por completo a una misión autoimpuesta que nadie le había exigido, pero que él sentía como una responsabilidad absoluta. Sus libros comenzaron a circular discretamente en Copenhague y algunos lectores lo acusaban de ser obscuro, complicado, casi excesivamente personal. Otros lo consideraban un genio adelantado a su tiempo, pero para Kierkegaard eso era irrelevante. Él no escribía para la fama, ni para los filósofos, ni para la academia, sino para el individuo solitario que, como él, se encontraba frente al abismo de su propia existencia y necesitaba palabras que no fueran simples ideas, sino reflejos de una experiencia vivida hasta las últimas consecuencias. Es en esta época cuando Kierkegaard concibe una de sus grandes nociones revolucionarias, la idea de que la verdad no es algo que se descubre objetivamente como un hecho matemático, sino algo que se vive, algo que se encarna en la persona que decide tomar una postura firme frente a la vida. La verdad, para él, no se encuentra afuera,
en sistemas filosóficos elaborados o en doctrinas rígidas, sino en experiencia viva del individuo que tiembla frente a su propia libertad, frente a su propia culpa y frente al miedo silencioso de existir. La ruptura con Regin no había sido simplemente una decisión personal, era para él una especie de sacrificio existencial, un acto que lo separaba definitivamente del mundo cotidiano y lo condenaba a una relación profunda y conflictiva consigo mismo, una relación donde el amor, la angustia y la fe se entrelazaban de forma inseparable. Por eso, mientras avanzaba por las calles frías, Kierkegaard pensaba que el sufrimiento era una especie de purificación, que su dolor no era algo que debía evitarse, sino una condición necesaria para comprender la verdad que buscaba desesperadamente. La soledad se convirtió en su compañera más íntima, una compañera cruel pero indispensable, y en ese aislamiento comenzó a escribir con una intensidad que asombraría incluso a quienes lo conocían. Llenaba cuadernos enteros con reflexiones que iban desde la psicología más profunda hasta las paradojas de la fe cristiana, pasando por análisis del amor, de la elección, del deber, de la libertad y de la terrible responsabilidad que implica ser uno mismo. Mientras la ciudad seguía su ritmo cotidiano, Kierkegaard se sumergía en un universo interior tan denso que parecía no tener fin, un universo donde cada emoción se convertía en un concepto, cada duda en una idea, cada lágrima en una frase que más tarde se transformaría en uno de los pilares de la filosofía existencial. Sin embargo, aunque su pensamiento parecía avanzar sin descanso, su corazón seguía anclado a la figura de Regin, a su voz, a sus cartas, a los recuerdos de las tardes en que caminaron juntos hablando del futuro que jamás llegarían a compartir. Ella se convirtió en su secreto más doloroso y más inspirador, un fantasma que lo acompañaba en cada página y que, sin saberlo, se volvió una especie de musa trágica que daba forma a sus ideas sobre la renuncia, el sacrificio y la paradoja del amor. Kierkegaard comprendió entonces que el amor verdadero, para él, no podía consumarse en un matrimonio convencional, sino que debía vivirse en la interioridad, en la renuncia, en esa mezcla desgarradora de deseo y responsabilidad que, según él, elevaba el alma hacia una comprensión más profunda de su relación con Dios. Para Søren, la vida humana no se medía en éxitos ni en felicidad, sino en la capacidad de elegir lo correcto, incluso cuando esa elección destruye lo que uno más ama. Así nació su concepto de la angustia como una condición inevitable de la existencia. Una angustia que no es simple miedo, sino una vibración espiritual que aparece cuando el ser humano se da cuenta de que es libre, de que puede elegir, de que su vida no está predeterminada y de que esa libertad es al mismo tiempo un regalo y una condena. La angustia, decía él, es como mirar desde el borde de un precipicio. No te da miedo caer, sino el hecho de saber que Mientras la ciudad de Copenhague seguía girando con su ritmo habitual, con sus cafés llenos de murmullos, sus iglesias silenciosas y sus tranvías avanzando inexorables como si el mundo nunca cambiara, Kierkegaard entraba en uno de los periodos más intensos, contradictorios y desgarradores de su vida intelectual. Una etapa en la que su pensamiento se radicalizó hasta tal punto que comenzó a sentir que él no pertenecía ni al mundo común ni al universo académico, sino un territorio intermedio donde solo existe el individuo frente a Dios, el individuo frente a su propia libertad, el individuo frente a su propia desesperación. Y fue precisamente esta tensión interna, este desgarro que no se calmaba ni con la escritura ni con la oración, lo que lo llevó a concebir una de sus nociones más perturbadoras y decisivas: la desesperación. Para Kierkegaard, la desesperación no era un simple estado emocional de tristeza o falta de esperanza, sino una condición ontológica, una enfermedad del espíritu que nace cuando el individuo se rehúsa a ser quien es o cuando intenta ser alguien distinto de lo que su interior le exige. Era, en otras palabras, el conflicto esencial entre el yo que uno tiene y el yo que uno debe llegar a ser. Y en esa lucha, en esa fricción constante, Kierkegaard encontraba la vibración más profunda de la existencia humana.
Escribía que incluso quien aparenta estar tranquilo puede estar desesperado sin saberlo, porque la desesperación no siempre se muestra con lágrimas. A veces se disfraza de éxito, de orgullo, de hábitos cotidianos, de una vida cuidadosamente ordenada para no mirar hacia adentro. Él decía que la desesperación es como un espejo que evitamos mirar porque sabemos que si lo hacemos, tendremos que enfrentarnos a la verdad de que no somos quienes fingimos ser. Y en su caso, la desesperación se convertía en una revelación, una especie de guía amarga pero honesta que lo obligaba a examinar incluso los rincones más oscuros de su interior. Fue entonces cuando comenzó a trabajar en obras como La enfermedad mortal y Temor y temblor, textos densos, casi violentos en su sinceridad, donde Kierkegaard arrojaba al lector dentro del corazón del conflicto humano. En ellos, la figura de Abraham, dispuesto a sacrificar a Isaac, se convertía en el símbolo de la fe absoluta, una fe que no puede explicarse racionalmente, una fe que desafía la moral, que rompe la lógica, que coloca al individuo en una relación directa con Dios que nadie más puede comprender. Para Søren, ese salto de fe, ese acto de entrega total a lo trascendente, era la culminación de la existencia. Pero no era una fe cómoda, ni dulce, ni llena de consuelos. Era una fe temblorosa, llena de miedo, de incertidumbre, de angustia. Una fe que exigía un sacrificio interior tan profundo que rozaba lo imposible. Y mientras escribía sobre estos temas, Kierkegaard sentía que el mundo exterior se alejaba cada vez más. Iba menos a cafés, evitaba reuniones sociales, se distanciaba incluso de quienes lo estimaban. Su vida se volvió una habitación, un escritorio, muchas caminatas en solitario y un océano inagotable de reflexión. Cada libro que publicaba bajo diferentes seudónimos era como una voz distinta dentro de su propia mente. El esteta seductor, el ético razonable, el religioso apasionado, todos discutían entre sí como si fuesen personajes reales que habitaran en su interior, personificaciones de las etapas de la existencia que él mismo estaba intentando comprender. Esta multiplicidad no era un truco literario, era un reflejo sincero de la complejidad de su alma. Kierkegaard no era uno, sino muchos. Y en esa multiplicidad, en ese debate interminable entre sus propias voces, encontraba una forma de avanzar hacia la verdad. Pero mientras su pensamiento se elevaba y se expandía hacia territorios cada vez más abstractos y espirituales, su relación con la sociedad se deterioraba. En particular, su conflicto con la Iglesia Luterana de Dinamarca crecía día a día. Él veía en la institución religiosa una comodidad hipócrita, un cristianismo suave, sin sacrificio, sin angustia, sin verdadero compromiso. Criticaba duramente que la religión oficial había convertido la fe en un ritual tranquilo, en una costumbre burguesa, en una rutina que no exigía nada. Para Kierkegaard, el cristianismo auténtico debía ser algo estremecedor, algo que enfrentara al individuo con la paradoja, con la exigencia radical del amor y del sacrificio, algo que demandara una transformación interior absoluta. Y al ver que nadie parecía interesado en esa exigencia, que la sociedad prefería la comodidad de un cristianismo superficial, comenzó a escribir críticas encubiertas y más tarde abiertas, contra los pastores, los obispos e incluso contra el propio pueblo danés. Estas críticas lo convirtieron en una figura incómoda, admirada por algunos, odiada por otros, incomprendida por la mayoría. Su nombre empezó a circular no como el de un filósofo reflexivo, sino como el de un provocador, un hombre que atacaba todo lo que la sociedad consideraba sagrado. Pero Kierkegaard no se amilanaba. Sentía que decir la verdad era su responsabilidad, aunque esa verdad lo dejara completamente solo. Y así, mientras la tensión social aumentaba, su vida personal se volvía cada vez más silenciosa. Regine seguía siendo un eco constante en su memoria, un recuerdo que lo acompañaba en sus horas más vulnerables. Aunque él ya no la veía, aunque sabía que era una mujer casada y feliz con otro hombre, su presencia espiritual seguía viva dentro de él. A veces anotaba su nombre en sus diarios, otras veces imaginaba cómo habría sido su vida si no hubiese renunciado a ella. Pero nunca se arrepintió del todo. Para Kierkegaard, el sacrificio era parte de su destino. Era como si hubiera aceptado vivir sin felicidad para poder escribir sobre la desesperación, sobre la fe, sobre el amor auténtico, sobre la naturaleza contradictoria del alma humana. Su vida cotidiana se volvía cada vez más austera, comía poco, dormía mal, y su salud se deterioraba lentamente debido a la tensión continua entre su cuerpo frágil y su mente hiperactiva.
Sin embargo, seguía escribiendo con una fuerza que parecía inagotable. Cada libro era una batalla interna ganada, pero también un recordatorio de la soledad que había elegido. Y aún así, no se detenía. Para él pensar era vivir y escribir era la única manera de salvarse, o al menos de mantenerse a flote dentro del océano tormentoso de su propia existencia. En los últimos años de su vida, Kierkegaard se adentró en un territorio todavía más peligroso, la completa confrontación con su propio espíritu, una lucha interior que lo llevó a denunciar públicamente a la Iglesia Luterana danesa, una institución que, según él, había traicionado el mensaje original de Cristo y lo había convertido en un sistema cómodo, burgués y vacío, incapaz de transformar la vida del creyente. Esta batalla, más espiritual que social, más íntima que política, fue la expresión final de su filosofía, la idea de que la verdad solo puede vivirse en soledad y que la autenticidad exige enfrentarse a todo, incluso al mundo entero, incluso al propio sufrimiento, incluso a Dios. Kierkegaard comenzó a publicar artículos y panfletos incendiarios bajo el título El Momento, donde atacaba sin piedad la fe pasiva, ritualista y mecánica que observaba en su sociedad, insistiendo en que creer no era aceptar doctrinas, sino atravesar la angustia de existir, asumir la responsabilidad personal ante la divinidad, caminar hacia la fe sin garantías, sin seguridades, sin anestesia moral, y mientras más avanzaba en esa campaña, más se intensificaba el aislamiento que lo acompañó toda su vida. Perdió amistades, enemigos le crecieron por todas partes, los periódicos se burlaban de él, incluso algunos sacerdotes lo acusaban de estar mentalmente enfermo, pero Kierkegaard continuó escribiendo como si cada palabra fuera un acto de resistencia contra un mundo que había renunciado a la sinceridad. En esos días finales, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Continuaba escribiendo desde cafés o desde su pequeño departamento, siempre inclinado sobre la mesa, rodeado de manuscritos, cuadernos y textos de Hegel, Pascal y la Biblia, mientras repetía que su misión no era convencer a nadie, sino despertar a quienes aún tuvieran la valentía de enfrentarse a la verdad interior. Escribió que el hombre es espíritu, y el espíritu es la relación consigo mismo, una frase que sintetizaba toda su filosofía, que el verdadero enemigo no es la sociedad, ni el destino, ni Dios, sino la cobardía de no mirar dentro de uno mismo. Finalmente, el 2 de octubre de 1855, camino a la casa de un amigo, sus piernas cedieron y cayó en plena calle. Fue llevado a un hospital, donde permaneció semanas debilitándose lentamente, rechazando la confesión eclesiástica, manteniéndose fiel a su idea de que nadie podía interceder entre el individuo y Dios. Era el mismo Kierkegaard de siempre, obstinado, radical, dispuesto a morir antes que traicionarse. En su lecho final, rodeado solo por su sobrino y un pequeño círculo de personas cercanas, afirmó que su vida había sido un acto de sacrificio, un intento desesperado de ayudar a otros a descubrir que la existencia humana no puede vivirse sin pasión, sin angustia y sin riesgo. Su muerte, silenciosa y sin reconocimiento público, contrastó con la intensidad gigantesca de sus pensamientos. Ninguna multitud asistió a su funeral, ningún periódico lo celebró. Dinamarca entera parecía ignorar que acababa de perder a uno de los filósofos más importantes de Occidente. Sin embargo, en esa oscuridad hubo una coherencia absoluta. Kierkegaard murió igual que vivió, solo ante Dios, solo ante su verdad, solo ante el peso de su existencia. Décadas después, su obra sería redescubierta y transformaría para siempre la filosofía moderna, convirtiéndose en el padre del existencialismo, inspirando a pensadores como Heidegger, Sartre, Jaspers y Camus. Pero él, en vida, jamás conoció ese reconocimiento. Lo que sí dejó fue un mensaje final, casi como un testamento, que el sufrimiento no destruye al hombre, sino que lo purifica, que la desesperación no es un error, sino la oportunidad de encontrar un sentido más profundo, que la vida auténtica es aquella que se elige, incluso cuando duele, y que la mayor tragedia no es sufrir, sino vivir dormido, huyendo de uno mismo. Así, con su muerte, su misión quedó completa.
Kierkegaard, el hombre que nunca dejó de luchar contra su propia existencia, se convirtió en el filósofo que enseñó al mundo entero que cada individuo es responsable de encontrar su propio camino, incluso si ese camino conduce hacia la oscuridad, incluso si exige perderlo todo, incluso si el precio es la soledad absoluta. En los años posteriores a su enfrentamiento cada vez más abierto con la Iglesia, Kierkegaard entró en una etapa de vida en la que su pensamiento se volvió más afilado, más urgente, casi como si sintiera que el tiempo comenzaba a presionarlo desde dentro y necesitara decirlo todo antes de que su cuerpo, frágil y desgastado por años de tensión emocional e inquietud interior, finalmente lo dejara sin fuerzas. Cada mañana se despertaba con la sensación de que lo que estaba por escribir debía tener la intensidad de un último testamento, la sinceridad de una confesión y la valentía de un desafío directo a la sociedad que lo rodeaba, que para él vivía dormida, anestesiada por costumbres cómodas y falsas seguridades. Fue en este periodo cuando su noción de la subjetividad tomó forma definitiva. Para Kierkegaard, la verdad no podía ser algo frío, objetivo y externo, sino algo vivido, algo encarnado en la experiencia personal de cada individuo. Una verdad que no se medía por su correspondencia con hechos, sino por la pasión con la que se asumía. Decía que la verdad es la realidad de la existencia, que no hay nada más falso que conocer teorías sobre la vida sin realmente confrontarse con ella. En consecuencia, su filosofía se volvió una especie de llamado a despertar, un grito dirigido a quienes se refugiaban en sistemas abstractos, en doctrinas religiosas vacías o en la distracción constante del mundo estético. Kierkegaard atacaba, en particular, la idea de que se puede ser cristiano simplemente cumpliendo normas externas. Para él la fe verdadera era una relación personal, angustiosa, directa, sin mediadores, sin instituciones que suavizaran el peso del compromiso. Era un salto hacia lo absurdo, un acto íntimo que debía vivirse con una intensidad que él sentía casi como una obligación moral. Por eso, en sus diarios aparece siempre la misma idea. Mi misión es introducir la pasión en un mundo que se ha vuelto racionalista, cómodo y superficial. Y mientras escribía con este fervor, las calles de Copenhague se convertían en su escenario silencioso, un espacio que observaba desde la distancia, consciente de que aquella ciudad pequeña y tranquila jamás comprendería la magnitud del conflicto personal que él estaba viviendo en su interior. A medida que su crítica hacia la iglesia institucional aumentaba, también aumentaban las tensiones alrededor de su figura. La prensa satírica de la época comenzó a burlarse de él, caricaturizándolo como un excéntrico que caminaba solo por la ciudad con su paraguas y su figura alta y delgada, siempre vestido con elegancia anticuada, siempre en actitud distante, como si no perteneciera del todo al mundo. Estas caricaturas lo molestaban profundamente, pero no porque hirieran su ego. Kierkegaard era demasiado consciente de sus defectos como para preocuparse por eso, sino porque sentía que estaban reduciendo su mensaje a una broma, convirtiendo su misión existencial en un entretenimiento superficial para lectores que no tenían ningún interés en comprender la profundidad de lo que él estaba intentando comunicar. Y sin embargo, lejos de callarse, la presión social lo impulsó a escribir con mayor radicalidad. Empezó a publicar textos abiertamente religiosos donde denunciaba la corrupción moral del cristianismo estatal, la comodidad de los pastores, la falta de autenticidad en la vida espiritual del pueblo danés. Estos textos, especialmente los publicados en su revista El Instante, eran como golpes directos al corazón de la institución religiosa, y Kierkegaard los escribía con la convicción de que estaba cumpliendo un deber superior, convencido de que la espiritualidad debía ser una relación difícil, exigente, honesta, no un proceso rutinario ni un simple requisito social. Llegó a afirmar que Dinamarca había convertido el cristianismo en lo opuesto a lo que Cristo enseñó, y que el verdadero escándalo de la fe era que debía volver a ser peligroso, exigente, algo que pudiera transformar la vida de una persona desde sus raíces.
Pero mientras se enfrentaba a toda una institución, su vida privada se volvía cada vez más silenciosa y más frágil. Su salud, siempre delicada, comenzó a mostrar signos de agotamiento. Dolores constantes, respiración agitada, mareos repentinos, una fatiga que lo obligaba a detener sus caminatas y apoyarse en paredes o barandas para recuperar el aliento. Y aún así, seguía escribiendo, como si temiera que si se detenía un solo día, su impulso interior se apagaría para siempre. La figura de Regine seguía ahí, silenciosa y distante, como una sombra dulce y amarga que aparecía en sus pensamientos en los momentos más inesperados. Él imaginaba cómo habría sido su vida si hubiese aceptado su amor, si hubiesen casado, si hubiesen tenido hijos, si él hubiera podido convivir con la tranquilidad de una familia en lugar de cargar con el peso insoportable de una misión espiritual. Pero al mismo tiempo, sabía que esa vida no era para él, que su destino no era la felicidad común, sino la búsqueda de una verdad que exigía soledad, sacrificio y un compromiso casi monástico con la interioridad. En sus diarios, Kierkegaard describe que la soledad es para él una forma de fidelidad, una manera de permanecer fiel no solo a su vocación filosófica, sino también a Regine, porque sentía que al renunciar a ella había asumido una responsabilidad y un dolor que debía llevar hasta el final. De algún modo, su renuncia se convirtió en la prueba más grande de su teoría de la elección. Elegir es perder, y solo quien acepta esa pérdida con honestidad puede vivir auténticamente. En estos años finales de producción intensa, Kierkegaard también profundizó en la idea de que la existencia humana es esencialmente elección y responsabilidad. Insistía en que nadie puede escapar de elegir, que incluso no elegir es ya una elección, que cada acto, cada silencio, cada renuncia, cada aceptación es una afirmación del yo que uno está construyendo. Por eso, la desesperación surge cuando intentamos evitar esa responsabilidad, cuando fingimos que somos víctimas pasivas de fuerzas externas, cuando nos escondemos detrás de excusas, costumbres o instituciones. Para él, el yo no es algo dado, algo fijo o estable, sino una tarea, algo que debemos construir con valentía. Y esta idea lo llevó a una reflexión más profunda, la de que la vida humana no puede vivirse sin riesgo, que la única forma de evitar la desesperación es comprometerse con una verdad interior que siempre exige un salto que no puede justificarse racionalmente, que no puede apoyarse en pruebas o garantías. Un salto que solo se sostiene por la pasión del individuo. Ese es el famoso salto de fe que tantas veces se ha mal entendido. No se trata de creer ciegamente, sino de decidirse por algo que da sentido a la vida incluso cuando la razón no puede explicarlo. Kierkegaard decía que este salto no se vive una sola vez, sino que es un proceso continuo, un acto renovado cada día, una forma de vivir en tensión permanente, sin caer en la comodidad de lo seguro. Con la muerte de Kierkegaard, silenciosamente enterrada bajo la indiferencia de su época, comenzó una ironía histórica casi poética. El pensamiento que en vida nadie quiso escuchar, se convirtió, con el paso de las décadas, en una especie de bomba filosófica que transformaría a generaciones enteras, irradiando desde las bibliotecas oscuras de Copenhague hasta las universidades de Europa, y de ahí al mundo entero. Sus diarios personales, más de 6.000 páginas en las que confesó sus miedos, sus deseos, sus contradicciones y sus obsesiones, se volvieron el testimonio más íntimo jamás escrito por un filósofo, un mapa vivo de un hombre que nunca dejó de examinarse y que trató, hasta su último aliento, de comprender por qué el ser humano tiembla ante la libertad que tanto dice desear. Mientras los académicos del siglo XX revisaban su obra, encontraron en él no solo al precursor del existencialismo, sino a un pensador que había entendido antes que nadie que la vida moderna, marcada por el ruido, la prisa y la superficialidad, convertiría al individuo en un ser fracturado, dividido entre lo que es y lo que aparenta. Descubrieron que Kierkegaard escribió para la persona que se esconde en la multitud, para la que calla lo que siente, para la que teme decidir, para la que prefiere vivir con una mentira cómoda, antes que con una verdad dolorosa. Su crítica a la cristiandad se convirtió en un llamado universal. No importa si uno es creyente o no, Kierkegaard obligaba a enfrentar una pregunta brutal. ¿Estás viviendo realmente tu propia vida o solo estás imitando las expectativas de los demás?
Y fue esa pregunta la que convirtió a Kierkegaard en una figura monumental, porque no hablaba desde la teoría, sino desde la herida, desde la renuncia a Regina, desde la relación tormentosa con su padre, desde su soledad absoluta, desde ese silencio donde nadie más podía entrar. Su pensamiento nació de su carne y por eso resonó tanto en escritores como Kafka, Unamuno, Rilke, Borges, Dostoyevsky, quienes vieron en él a un hermano de espíritu, un hombre que había tocado el fondo de su propio abismo y había regresado con las manos llenas de fuego para iluminar a quienes aún no sabían que estaban caminando a ciegas. Así, mientras el mundo cambiaba con guerras, revoluciones, avances tecnológicos y crisis espirituales, la figura de Kierkegaard crecía. Se convirtió en el padre de la idea moderna de el individuo, una noción que puso al ser humano en el centro del drama existencial y que todavía hoy define nuestras luchas internas. Sus conceptos de angustia, desesperación, salto de fe y responsabilidad radical se volvieron herramientas para comprender el malestar contemporáneo. Y en ese proceso, algo extraordinario ocurrió. El hombre que en vida fue ridiculizado empezó a ser venerado. Sus obras agotadas, traducidas, estudiadas, enseñadas, analizándose en universidades, templos, cafés, conferencias y documentales. De pronto, todos querían escuchar esa voz que antes nadie quiso oír. Pero quizás su mayor legado no está en la academia, sino en el impacto silencioso que todavía produce en la vida de aquellos que lo leen a solas. Kierkegaard obliga a detenerse, a mirar hacia adentro, a reconocer el vértigo que produce la libertad, a aceptar que nadie puede vivir por nosotros, ni salvarnos de nosotros mismos. Su obra nos recuerda que el sufrimiento no es un accidente, sino una condición fundamental de la existencia, que la angustia es la señal de que estamos vivos, que la desesperación es un maestro severo, que revela quiénes somos realmente, que el amor verdadero exige riesgo y sacrificio, que la fe, sea religiosa o no, es siempre un salto hacia lo desconocido. Hoy, más de siglo y medio después, su tumba en el cementerio Assistens de Copenhague se ha convertido en un lugar de peregrinación para quienes buscan respuestas a las preguntas más profundas del ser humano. ¿Qué significa existir? ¿Qué significa elegir? ¿Qué significa ser uno mismo en un mundo que te obliga a ser cualquiera menos tú? Y al final, al mirar la vida entera de Kierkegaard, descubrimos que su lucha no fue en vano. Su batalla contra su propia existencia se transformó en un faro que ilumina la del resto. Su soledad se convirtió en compañía para millones. Su angustia dio lenguaje a quienes no podían describir la suya. Su sacrificio abrió caminos que la filosofía aún recorre. Por eso su historia no termina con su muerte, sino que continúa cada vez que alguien siente la presión de elegir su destino, cada vez que una persona se atreve a romper con la multitud, cada vez que alguien escucha ese llamado incómodo a ser auténtico. Así, mientras el documental se cierra con una verdad que Kierkegaard supo antes que todos: el mayor acto de valentía en esta vida es enfrentarse a uno mismo, y solo quien se atreve a hacerlo puede decir, con el corazón temblando, pero firme, que ha vivido de verdad.